comenzamos una nueva serie llamado Custodios. Y quiero empezar diciendo un versículo de nuestro personaje principal. Primera de Pedro 1:3 dice: que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Pedro nos dice que tenemos una herencia que nadie nos puede quitar. ¿No te emociona saber eso? ¿No te emociona saber que hay algo para ti que nada te puede quitar? Quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido en la cima del mundo? Solo para que de repente algo o alguien te haga caer. ¿Has estado ahí? Puedes tener el día perfecto, la semana perfecta, puedes tener un momento perfecto de tu vida, donde a lo mejor aprendiste algo nuevo. Tal vez fuiste a un congreso, a lo mejor estabas estudiando la palabra y vino algo a ti que te hizo cambiar tu forma de ver. Un evento en la iglesia. Algo vino a tu vida que dices, ahora entiendo estas cosas y ya sé que tengo que cambiar esto. Ahora entiendo cuál es el propósito de mi vida, ahora sé que tengo que cambiar esta intención. Pero algo pasa. Hechos 11:15 nos dice: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, ese mismo que dijo que tenemos una herencia en el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Pedro tuvo la revelación de que el evangelio era para todos. Algo súper importante. Tal vez para ti y para mí eso es, sí, pero para él no. ¿Judío? En ese momento cuando Pedro tiene esa revelación dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Entonces pensé, algo que se hizo realidad en su mente. Él ve mover a Dios, como tú y yo podemos haber visto moverse a Dios muchas veces. Ve que el Espíritu Santo desciende, hay algo en su corazón que le dice, ahora lo estoy entendiendo. Imagínate la motivación que tenía Pedro de decir, wow, ahora sé que lo que yo siento, que lo que cantábamos, está al alcance de todos. Imagínate el compromiso, la motivación y decir, wow, esto es para todos, Dios es tan grande que no es solo para mí. Igual como tú y yo podríamos sentir algo similar cuando de repente entiendes algo nuevo y dices, sí es cierto. Por eso tengo este problema. Por eso es que no cambio. Gracias Dios porque me lo has hecho ver. Pero ¿qué pasa? De repente empiezas a ver problemas donde antes no había. Y te preguntas, si es la misma vida que tenía hace unos momentos o quién me la cambió. Pedro tuvo una experiencia increíble con Dios. Presenció cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, confirmando el mensaje de salvación, que era un mensaje para todos. Poco después, la situación cambió drásticamente. En Hechos 12, Herodes comienza una persecución intensa contra los cristianos, arrestando a Pedro y planeando ejecutarlo. Pedro pasó de un momento de gloria y de revelación a estar encadenado y custodiado por 16 soldados. ¿Has estado ahí?
tienes un momento en tu vida que dices, voy a seguir a Dios con todo mi corazón. Y de repente te encuentras haciendo cosas que no querías hacer. ¿Cómo te sentirías después de haber experimentado la gloria de Dios y luego enfrentarse a una prueba tan dura? Hoy quiero hablarte de esas cosas que a ti y a mí nos mantienen prisioneros en nuestras propias vidas. Puede que no estemos presos físicamente como Pedro está, pero muchas veces atrapados por miedos, dudas, culpas y tentaciones. Veremos cómo podemos ser liberados de estas prisiones para vivir conforme a la herencia incorruptible que se nos promete en Primera de Pedro. ¿Por qué la expectación de muchos creyentes termina en desilusión? ¿Por qué algunos no disfrutan de su herencia en Cristo? ¿Por qué otros no pueden experimentar la plenitud de Cristo? ¿Te lo has preguntado? Para entender esto, tenemos que saber cómo encontrar la libertad. Pero primero tenemos que identificar las fuerzas que nos persiguen y que nos mantienen prisioneros. Al igual que Pedro fue perseguido por Herodes, nosotros también enfrentamos enemigos que buscan atraparnos. Hechos 12:1 dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Ya había matado a Santiago, pero no se iba a conformar. Tus enemigos vienen por todo. No tienen llene. Cuando algo bueno comienza en nuestra vida, siempre, tarde o temprano, habrá oposición. Una vez leí un pastor que dijo que cuando él conoció a Jesucristo, su vida se le arruinó. Porque lo que antes le gustaba, ahora es un problema. Cosas que antes tú y yo no lo considerábamos pecado. Ahora, por medio del Espíritu Santo ya nos incomodan. Porque sabemos que no son correctas. Y se convierten en terribles tentaciones. Herodes comenzó una persecución intensa contra los cristianos, encarcelando a Pedro con la intención de matarlo. Las fuerzas que buscan atraparnos pueden ser externas, personas, circunstancias, o internas, miedos o dudas. Herodes representa los deseos de nuestra naturaleza humana, que siempre perseguirán los deseos y planes del Espíritu Santo en nuestra vida. A pesar de todo esto, tú y yo tenemos la promesa de libertad en Cristo. Pero primero debemos entender la lucha entre la carne y el Espíritu, como es representada en las Escrituras. Continúa el versículo 3. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Herodes vio que eso agradaba al pueblo, que agradaba a la ley, que agradaba al judío, y siguió. Aquí es donde tú y yo tenemos que entender la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Como Pablo lo explica en Gálatas 4, 28, 31, y dice: y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. Herodes vio que a la ley le gustaba. Dijo: el hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre.
Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Hay hijos de la promesa y hay hijos de la carne. Los hijos de la promesa son todos aquellos que creemos en Jesús, representados por Isaac, el hijo de Sara, nacido por la promesa de Dios. En cambio, los hijos de la carne son los que confían en sus propios esfuerzos y que confían en la ley, representados por Ismael, el hijo de Agar, la esclava, nacida por un esfuerzo humano. Versículo 18, Gálatas 5:18 dice: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. Seguimos la lista. Fiestas desenfrenadas, hello, y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará, no tendrá la herencia, el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pablo nos dice que esa persecución está ocurriendo hoy. Aquellos que viven según la carne son los que confían en la ley y en las obras humanas. Son los que confían en yo sí puedo, yo tengo la capacidad, yo puedo ser libre de esto por mi esfuerzo. A mí eso no me va a afectar. Yo puedo ver eso porque soy muy maduro. Yo puedo seguir. ¿Qué tiene eso de malo? Confío en mi naturaleza. Confío en mi capacidad. Esa conducta persigue a los que viven según el Espíritu, que son los que confían en la gracia de Dios y en la fe en Cristo. ¿Cuál es la principal diferencia entre los que confían en la carne y la ley a los que confían en Cristo y su Espíritu? Que los primeros creen que es mejor entregarse a las cosas de la carne. Esa es la mayor diferencia. ¿Cómo voy a solucionar este problema? Me entrego a las cosas de la carne. ¿Cómo soluciono este problema? En lugar de menguar y pedir perdón y decirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame, porque no quiero ser yo. No, somos hijos de la carne cuando decimos no, se va a hacer como yo quiera que sea. Porque para mí la carne es mucho más fácil que vivir en el Espíritu. Esa es la diferencia. Tú y yo podemos tener una máscara aquí de ser muy espirituales, pero si al final escogemos las cosas de la carne, es que somos hijos de la carne. Si creemos más en la ley y en las obras humanas que lo que la palabra nos dice. ¿Tú cómo solucionas tus problemas? ¿Con la ley en mano? ¿Con tu carnalidad? ¿O con lo que la palabra de Dios dice? Hay una tensión entre la carne y el Espíritu. Están los deseos de la carne, que representan todo lo que está en oposición a Dios y buscan la gratificación inmediata y egoísta, incluyendo pecado y comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. No importa lo que yo tenga que hacer, yo quiero sentirme hoy bien.
Quiero sentirme bien inmediatamente. No importa por quién tengo que pasar encima, yo me quiero sentir bien hoy. En cambio, los deseos del Espíritu buscan agradar a Dios y están alineados con su voluntad, promoviendo justicia, paz y santidad. Esa es la tensión. Siempre hay una tensión en nosotros en decir, ¿qué hago? Lo que me produce un placer inmediato, lo que mi egoísmo me dice que haga, o lo que promueve la justicia, la paz y la santidad de Dios. Esa es la lucha. Esa es la persecución que hay. Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es por eso que yo te decía que yo comparto el pensamiento que cuando yo conocí a Jesús, lo que yo creía como vida se me había arruinado. Porque esta lucha de decir, pues a mí me gustaba mucho esto. Y no es como que de repente se me haya cambiado el gusto. Pero ya algo en mí me decía, eso ya no está bien. Tú ya no puedes seguir haciendo esto. Lo que antes para mí era un deleite, no tenía freno, no me importaba, no era un problema. Ahora sí es un problema. Porque ya está esa lucha de decir, ¿realmente me conviene que yo haga esto? ¿Realmente conviene que yo ceda a esta tentación para obtener un placer inmediato, egoísta? Y ahí empezaron mis problemas. Pablo nos habla del conflicto interno que hay en todo creyente. La carne busca dominar y controlar, llevando al pecado, mientras que el Espíritu nos guía hacia la santidad y obediencia a Dios. ¿Y cuánto sabemos que la obediencia a Dios es algo que a veces cuesta mucho? ¿Quiénes son nuestros custodios? Hechos 12, volvamos a la historia de Pedro, Hechos 12, versículo 4. Ya lo persiguió, ya lo arrestó. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Custodios, énfasis mío. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre los soldados. Otros hacían guardia juntos a la puerta de la prisión. La finalidad de Herodes es matar a Pedro, pero primero lo encarcela. Le pone la vigilancia de custodios que tenían como misión impedir su liberación. La finalidad de los deseos de la carne son matarte. No hay más. Desean que te alejes de Dios. Es algo serio. Si tú y yo terminamos cediendo a los deseos de nuestra carne, no va a terminar muy bien. ¿Qué nos mantiene cautivos a ti y a mí? Amargura, miedo, angustia, rencor, aislamiento, adicciones,
confusión, inseguridad, venganza, depresión, vanidad, codicia, inmoralidad, avaricia, condenación, remordimiento. Estas emociones son las que pueden actuar como custodios en nuestra vida, manteniéndonos cautivos a ti y a mí de seguir adelante. Son todas las situaciones que nos impiden avanzar hacia la voluntad de Dios en nuestra vida. Son custodios que nos han acompañado desde temprana edad. Son esas tradiciones que hemos confundido diciendo, no, es que en mi casa siempre ha sido así la cosa. No, son los custodios que están desde pequeños con nosotros, que simplemente han ido cambiando. Custodios que se han sofisticado en el tiempo para retenernos, estando presentes por generaciones. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no sé con quién me voy a casar, que es un miedo que todos tienen. Y es un miedo que no te deja avanzar. Cuando ya te casas dices, ahora el miedo es cómo voy a sostener a mi familia. Ese custodio ya fue creciendo, te sigue acompañando. Después ese custodio es, ¿y cómo le voy a hacer para educar a mis hijos? Y después, ¿y mis hijos con quién se van a...? O sea, total, siempre es un miedo uno tras otro. Quiero hablar del caso de Marta. Lleva años sintiendo amargura hacia un familiar que lo ofendió gravemente. Esta amargura le impide perdonar a lo que Dios le mandó a hacer. Y Marta quiere avanzar, no puede. Esta amargura consume su paz y su relación con Dios se ve afectada, dificultando la capacidad para servir y para amar a otros como Dios desea. Luis vive en constante angustia por sus problemas financieros y de salud, lo que le impide confiar en la provisión y el cuidado de Dios. Y él quiere salir, pero la angustia no lo deja. La angustia lo lleva a tomar decisiones basadas en el miedo, en lugar de la fe, desviándose del camino que Dios tiene para él. Clara está obsesionada por la apariencia y el estatus, lo que le impide enfocarse en su crecimiento espiritual y en servir a otros. Y cuando ella tiene la revelación y dice, sí, tengo que cambiar, la vanidad viene y la distrae de lo que verdaderamente es importante a los ojos de Dios y le impide desarrollar un carácter piadoso. ¿Cuántos custodios no hay en tu vida que simplemente no te dejan avanzar? Emociones que tú y yo no controlamos, que decimos, así he sido toda mi vida, es normal. No, es normal que ahora los niños tengan ansiedades de pequeños. Wow, ya transferimos ese custodio. No, es normal que mis hijos tengan esa vida de inmoralidad porque no saben lo que hacen. Wow, ya transferimos el custodio. Y cuando lo reconoces quieres escapar. Sin embargo, te cierran el paso. No avanzas. No hay para dónde ir. 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sintiendo que no hay escapatoria, tú y yo nos dormimos como Pedro. Sí estamos vivos, pero dormilados y custodiados, somnolientos, sin estar listos para cualquier oportunidad que se nos presente. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo le hago?
versículo 5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pedro escapa milagrosamente de la carne la noche antes de ser sometido a juicio, pero dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Mientras todo esto pasaba, había alguien que estaba orando por Pedro. ¿No te has preguntado por qué la iglesia estaba orando por Pedro? Número 1, porque lo conocían y sabían que la cárcel no era el destino para Pedro. No era el destino que Dios tenía para él. Y número 2, porque Pedro era parte de ellos. Tus miedos, inseguridades, angustia, vanidad, codicia, remordimientos. Me estoy describiendo, no crean ustedes. Te hacen que te alejes. Y por eso no hay nadie que ore por ti, porque nadie te conoce. Porque simplemente has desarrollado una relación en sectores donde la gente le importa un poco la oración. A ellos les interesa el fútbol, la oración no. Eso sí, muy fanáticos tus amigos de los deportes para estar ahí. Checo Pérez 7 de la mañana y ahí están. Hello. Pero para orar, ¿quién está contigo? ¿Quién? No están porque no te has relacionado, porque te has apartado. Tú y yo tenemos que agradecer a las personas que oran por nosotros. Las personas oran por nosotros porque nos conocen y quieren que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Lucas 22:46 dice: ¿por qué duermen?, les preguntó. Levántense y lloren para que no cedan ante la tentación. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando nos damos cuenta de que estamos en una prisión? ¿Ignorarlo? ¿Dormir? ¿O ceder ante la tentación? Veamos otro ejemplo. Pablo y Silas. Hechos 16, versículo 23 dice: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Ellos también tenían custodio. No es el pretexto. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, ¿qué hacían Pedro y Silas? Se pusieron a orar y cantaban himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. También encarcelaron a Pablo y Silas y les pusieron custodios. Todos tenemos custodios, todos tenemos cosas que nos han acompañado, todos tenemos cosas que arreglar. Ese no es el pretexto. No puedes venir a decir: es que tú no sabes lo que es mi vida, ni tú sabes lo que es la mía, ni la del otro. Nadie sabemos. A Pablo y Silas también les quisieron hacer lo mismo, pero ellos, en lugar de dormir, oraron y cantaron. No se quejaron. No le hicieron un monumento a sus cadenas. Nosotros muchas veces besamos nuestras cadenas. Y terminamos amando a nuestros custodios. Nos encanta deprimirnos. Nos encanta ser presos de la ira. Nos encanta la vanidad. Pablo y Silas, ¿sabes qué? No esperaron a que otros oraran por ellos.
No esperaron a que otros hicieran algo por ellos. Agradecemos y bendecimos a las personas que oran por nuestra vida, pero tú y yo tenemos que tomar el control de nuestra vida y no depender de oraciones ajenas. No las menospreciamos, pero es nuestra responsabilidad. Agradecemos las oraciones que otras personas tienen en nuestra vida, pero no podemos depender de solo eso. Por más difícil que sea nuestra situación, tú y yo tenemos que seguir hablando, orando, cantando y confiando en que Dios, en el Dios que nos salvó. Versículo 7. De repente una luz intensa ilumina la celda, regresando a Pedro. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Era tanto el letargo. Y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. No hay tiempo para dormir, ni para seguir atado a cadenas. Antes de terminar, quiero que tú y yo pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuáles son las prisiones emocionales que nos mantienen cautivos? Es la amargura, el miedo, la angustia, el rencor, o alguna de las otras emociones de las que hablamos. Reflexiona un momento sobre estas prisiones y cómo están afectando tu capacidad de obedecer y seguir la voluntad de Dios. Pero quiero decirte algo, tú y yo no estamos solos en esta lucha. Al igual que Pedro, tenemos una iglesia que ora, un Dios que escucha y un Salvador que nos libera. Te animo a no permitir que ninguna emoción te mantenga prisionero. No permitas que las cadenas de la amargura, el miedo, la angustia, el rencor, el aislamiento, cualquier adicción, la confusión, te impidan vivir la abundante herencia que tienes en Cristo. Pasos prácticos para empezar a romper estas cadenas. ¿Qué tengo que hacer? Número 1 es identificarlas. Reconoce y nombra las emociones que te están afectando. No ignores su existencia. Arregla lo que tengas que arreglar. Ponle nombre. Cuando le pones un nombre, sabes contra quién estás peleando. Pasa tiempo con Dios. Dedícale tiempo a Dios y a su presencia, pidiéndole que te ayude a liberarte de esas prisiones. Ten comunión. No enfrentes esto solo. Busca el apoyo y la oración de tu iglesia o tu grupo de amigos. Fe. Confía en las promesas de Dios. Recuerda que en Cristo tienes una herencia incorruptible y una libertad verdadera. Y finalmente toma acción. Toma pasos prácticos y concretos para cambiar. Puedes buscar consejería, estudiar la Biblia más profundamente o servir en un ministerio. Quiero desafiarte a que des pasos concretos hacia tu libertad. Tal vez esto signifique que tengas que perdonar a alguien, que tengas que enfrentar un miedo o que tengas que buscar ayuda para alguna adicción. No te dejes caer en sus prisiones. Recuerda que Jesús ya ha ganado la victoria y que en Él tú y yo somos más que vencedores. ¿Sabes por qué somos más que vencedores? Porque sí importan las formas. No es solo ganar, es cómo ganamos. No es solo cambiar, es quién nos acompaña.
no es solo conocer a Dios, es relacionarnos con Él. Por eso somos más que vencedores. Quiero terminar orando. Cierra tus ojos si tú quieres hacerlo de la misma manera.